Hola, yo creo que ya empezó a transmitir. Voy a poner por acá, voy a mover un poquito para poner los audífonos. Bueno, ya por aquí veo que sí, que Manu Masuera se conectó. Bueno, buenas noches. Nos encontramos de nuevo acá entonces para continuar con este otro paso más, con esta propuesta reciente del emprender con alma espíritu. Hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Carlos Hincapié Bravo. Ya por ahí veo que se unió. Te voy a mandar la invitación, Juan. Espérate un momento acá. Pero mira, me paro acá en donde está Juan y a ver para que me salga para invitarlo. O si no, Juan, tú me mandas que yo te invite. A ver, porque acá habla artesana, ya te vi. Invitar, vamos a ver si te está enviando la invitación, Juan. Me cuentan si se está viendo bien, si se está escuchando bien. Habla artesana envió una invitación para entrar al envío. Transmitir. Yo creo que ya por aquí nos está llegando el invitado. Estos en vivo siempre se hacen esperar un poco al comienzo. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, imagínate que le envío y yo le hacía el dedito para allá, me tuve que salir, reiniciar el celular. Bueno, aquí estamos por fin. ¿Cómo te ha ido pues? Adri, muy bien. Aquí un poco emocionado con este ejercicio que estamos haciendo tan chévere. Sí, bienvenido a este espacio virtual de Cura Animarum, Cura de Almas. Tú eres el tercer paso en este propósito, ¿sí? De emprender con alma espíritu, un caminar nuestro y con el otro desde y hacia la valoración, ¿sí? Y es muy valioso tu presencia hoy acá. Es muy bello esto que está sucediendo. Ahorita estaba pensando, y yo, qué tan loco esto. Cuando yo en Semana Santa me dio por contarles una historia que se las compartí en mis redes sociales de Arthur, un gato que yo cuidé en Semana Santa, y yo dije, ve, ¿de dónde me viene a mí esto de que me guste contar historias? Y hoy que es el Día del Árbol y tú ahorita nos vas a aportar mucho en este sentido con ese símbolo tan especial, muy bonito, que siendo tu psicólogo, hoy Día del Árbol el envío sea contigo, ¿sí? Porque tú, al igual que yo, conectas mucho con ese símbolo del árbol, ¿cierto? Como símbolo de sí mismo, y van a dar cuenta que Juan Carlos en especial, cuando yo dije, ay, el Día del Árbol, quiero hacer un envío ese día, y con el símbolo de Cura Animarum, que es un árbol, y yo dije, yo ya sé quién es el del árbol. Yo ya sé Y quién es el siempre se habla invitado. como es. Yo ya sé quién es el invitado preciso y él nos va a contar qué le pasa a él con los árboles. Y lo que les está diciendo ahorita, esto de contar historias, o haciendo hoy honor el Día del Árbol y honrando nuestras raíces también, nuestros ancestros. Yo ya se los conté, pero hoy se los quiero contar así hablando, el valor de la palabra, que con Juan esto, mejor dicho, es ineludible. O sea, a mí esto me viene mucho de mi abuela paterna, Ana Joaquina Mira. Juan, mi abuela nos sentaba en una banca en la cocina, nos filaba a todos los nietos y nos contaba historias. Eso es Entonces, muy bueno. ahorita todo este proceso del emprender, ¿sí? Se ha ido transformando y se está convirtiendo como en esto. Yo, qué tan bonito poder contar las historias reales, no son inventadas, y casi todas de ellas a los Hermann Hesse, que tienen un toque de locura y que no siempre han sido dulces, ¿sí? O sea, poder compartir estas historias que empezó con un gato, pero ahorita son las almas felinas de verdad. Inclusive quienes se conectan con el tema de los gatos, mándenle bastante reiki a Arthur, porque le dio por probar las mieles de la libertad y no ha querido regresar, ya 8 días callejeando y bueno, no sabemos dónde está. Juan, Pidiendo. bienvenido a este espacio. Cuéntanos entonces tú quién eres.
Bueno, Adri, gracias por la invitación. Tú sabes Ujú. que siempre para mí es una oportunidad pues de crecimiento y para mí es algo ya, digamos, necesario sacar ese espacio de diálogo contigo. Entonces Sí, arrancamos con la presentación, pues quienes me conocen y algo siempre la misma retaila. Quienes me conocen saben que yo me presento como Juan Carlos Hincapié Bravo. Me gusta que me digan Juan. Soy psicólogo de la Universidad de Antioquia. Tengo una maestría en psicología de la Universidad de Antioquia y soy arte terapeuta. Hace bien. unos años, digamos, nos encontramos tú y yo, y ahí pongo pues como a quienes nos están escuchando y nos van a escuchar en contexto, nos van a ver. Adri es una figura muy importante en mi vida porque Adriana es mi terapeuta personal, es mi psicóloga. Pre- presénteme usted. Entonces, Adriana ha sido mi psicóloga durante los últimos años. Y en ese proceso, pues, de darme cuenta qué tipo de árbol soy yo y a qué he venido, pues, como a este plano, tuvimos también un momento en el que, pues, digamos, en el proceso era como obligatorio. Y es ese momento como de soledad y de ostracismo del héroe, porque digamos que mi proceso arranca contigo, Adriana, cuando voy a consultarte, porque, pues, estoy abrumado porque nace mi hijo Antonio, ¿sí? Porque vas a ser papá. Sí. Y ahí es donde va arrancando la historia. Entonces, traté por todos los medios de ver cómo podía montar las fotos desde acá, pero si no tengo pues un iPhone 10 como que no funciona. Entonces, les voy a compartir unas imágenes y les voy a ir contando un poquito para poder empezar a hilar todo eso. ¿Sí? Y tú sabes que se Eh, puede voltear la cámara con sí, las dos claro. flechitas. Sí, aquí hacemos artimañas pues como siempre, entonces les Ah, voy a sí. compartir la pantalla de mi computador y voy a tratar pues como de mantener el pulso para mostrarle las imágenes, Ay, para porque poder estás muy empezar a contar emocionado, ¿o qué? esa historia. Sí, Adri, porque es que desde que empecé a hacer el ejercicio me di cuenta que la figura del árbol es supremamente representativa en mi vida, en mi proceso personal y en mi proceso también como psicólogo profesional y en especial como psicólogo clínico. Es que está en Y, vivo era para ti. y a partir de Mejor ahí dicho. entonces es que aparecen todos esos puntos de conexión, ¿sí? Como esas conexiones también entre las líneas de tiempo tan bellas y aparece lo que en mi vida personal ha sido pues, y lo he nombrado siempre como la magia, esa cosa hermosa pues que me ha permitido darme cuenta de los alcances que tengo y también cómo eso lo puedo poner al servicio de quienes me busquen en la propuesta precisamente que estamos trabajando hoy, que es la propuesta de Hablarte Sana, y cómo se convierte entonces también como en un sello que condensa no solamente mi experiencia como psicólogo clínico, sino también mi transitar por este plano como ser humano. Entonces ahí es donde aparece esa figura del árbol, pues como la clave para entender. Voy a voltear cámara y les voy a empezar entonces a mostrar unas cosillas como para que me vayan entendiendo. ¿Sí? Va a Entonces yo ser tenía una presentación todo un súper bonita. recorrido mágico por las imágenes. A ver, somos como un árbol. Qué belleza. Ajá. Entonces, imagínense que este dibujo tiene más o menos unos 25 años. Lo Cuando, creaste tú. cuando yo salí del colegio, sí, eh, pues tenía como muchas ganas de estudiar muchas cosas, pues. Yo me presenté como primera opción a medicina veterinaria en ese momento, pero pasé a Ujú. una carrera que se llama regencia de farmacia y paralelo a eso, pues empecé a estudiar artes plásticas porque me enamoraban siempre las artes, pero pues digamos que como niño pobre, como joven pobre, o más bien pobre no, sino como humilde, pues como de recursos muy limitados, no había la Recursos posibilidad económicos, recursos sí, económicos. económicos, gracias por la aclaración. Entonces no Sí, había como la posibilidad de darle continuidad a un estudio como artes plásticas porque primero los materiales te comen, ¿sí? El proceso de muy caro. experimentación, las puestas en escena, todo es bellísimo, todo el aprendizaje, pero come mucho dinero. Y este dibujo es de esa época, y digamos que lo Ujú. que representaba en su momento era como esa necesidad de moverme, pero también como esa sensación de quietud, de no sé si de estancamiento. Y de alguna manera, Ujú. ahí es donde empiezan a aparecer la figura de los árboles como algo que me llama la atención y que también se convierte en una especie de sello de mi ser artista, ¿sí? Hermoso. Ahí Entonces, está tu bebé.
ese es mi proceso más hermoso. Entonces, Ese es tu digamos, fruto, ese es tu fruto. ese es mi fruto, ¿sí? Ujú, Entonces, quienes me conocen, quienes no me conocen y me van conociendo, pues una de mis particularidades es que amo el dibujo con todas mis fuerzas y ha sido ujú. algo que me ha representado toda la vida. Yo he sido el dibujante, en el colegio era el dibujante, el caricaturista. Las ¿Qué es veces que esa me belleza? suspendieron del colegio, me suspendieron porque dibujaba a los profesores y hacía críticas muy, muy así a lo sátira de periódico. Y bueno, eso se convertía también como en un estilo para decir las cosas. Este dibujo, Este eh, muchacho tan atrevido, ¿cómo se atreve a dibujarnos así? sí, imagina. ¿Y cómo se atreve a juzgarnos a través de un dibujo? ¿Sí? Claro. Entonces, ya muchos años más tarde, esto es año 2014, estoy embarazado de mi hijo Antonio, estoy felizmente casado con mi esposa de esa época, y ocurre que empiezo a tener en sueños un niño que se me presenta. Entonces Un yo empiezo a niño. notar de niño en dibujos y este es un grabado, no es solamente un dibujo, sino que es un grabado, es decir, es una de tantas estampas que yo saqué de una plantilla que salió de ese dibujo, de un Sí. sueño, de soñar con un niño. Cuando estaba Ujú. embarazada, cuando estábamos comenzando, pues cuando no sabemos que se llamaba Antonio, que le decíamos masita de bebé, yo no sabía si iba a ser un niño o una niña, pero en mis sueños yo veía un niño, ¿sí? Un No es niño que yo varón. soñara, no es que yo soñara, mi sueño es tener un hijo varón, sino que a partir del embarazo en mis sueños se presentaba un niño como el que ustedes ven ahí, ¿sí? Ya. Y Ujú. lo curioso es que este es un sueño donde yo veo el niño con sus carritos, muy, muy engolosinado, viendo un nido de pajaritos en un árbol. Volver a Entonces, mostrar el nido, ahí está, sí. Ujú. entonces, digamos que para mí este dibujo es importante y lo traigo pues como a colación, porque ahí es donde empieza pues como ese recorrido y ese viaje hacia adentro que es tan doloroso, pero que también es tan bello cuando te permite reconocerte desde luz y sombra, ¿sí? Ujú. Esta foto es importantísima para mí porque esta es la primera foto que me toman con mi hijo Antonio, con unos minuticos de haber salido pues del vientre de la mamá. Sí, Sí. delicadito de salud, pero yo lo veía tan grande, tan guerrerito, tan hermoso que ahí me di cuenta Tu pues hijo fue que canguro, ¿cierto? Ustedes sí, tuvieron la experiencia del bebé canguro, de cuidarlo más. sí, mi hijo fue bebé canguro y también fue una cosa hermosa, un proceso bellísimo, porque es como eso, o sea, verlo así frágil, chiquitito, diminuto y ver cómo va ganando peso gramo a gramo, cómo se me parte la voz contando la historia, por ejemplo, menos mal no me están viendo, y ya después disfrutar con cosas como llorar. Voltee la cámara. Mentira que todavía no estoy llorando. Si me está contando la otra, todavía no estoy llorando. Y si lloro es de la emoción, pues y del amor tan profundo que siento por esta personita. Claro. Y ahí aparece entonces comiéndose una de sus primeras fruticas. Y esa sonrisita y esos ojos y esa cara de felicidad, pues se convierten en un motor supremamente, supremamente fuerte, ¿sí? Porque ahí es donde apareces tú en escena, Adriana, ¿cierto? En ese temor tan grande que tenía precisamente porque pues yo fui un niño que no tuvo la oportunidad de crecer con su padre al lado. Por esas cosas de Claro. la vida, pues que no solamente me han pasado a mí, sino a muchas personas, ¿sí? Yo soy hijo de padres separados y en el proceso Mm. de separación, pues mi papá toma una decisión, es ausentarse, ¿sí? Años Ujú. más tarde, producto de ese proceso, pues de individuación, de reconocer de dónde vengo, para dónde voy, y empezar a entender cómo es que aplica la metáfora del árbol, ¿cierto? Si no Sí. conoces la profundidad de tus raíces, no conocerás la calidad de tus frutos y eso a mí me entra supremamente fuerte. Acuérdate de Y África. siempre era una pregunta tuya en el proceso, mi papá, ¿qué? O sea, como un deseo de conectar con esa raíz. Sí, y también desde mi ser profesional, pues que como psicólogo clínico, como psicólogo y docente y formador de profesionales, muchos con mucha calidad, muchos ahí tan lindos uniéndose, qué rico, un abrazo para todos. Me di cuenta que en mi enseñanza, por ejemplo, del método de base, que es el método fenomenológico, pues hay una premisa y es mirar sin juicios, ¿cierto? Que es Ujú. el ejercicio de la Epoché, de suspender tus juicios propios y entregarte a la experiencia tal como va ocurriendo.
Si yo tenía la Sí. capacidad de enseñarle a tantos psicólogos el método fenomenológico como clave para poder depurar lo propio de lo ajeno y empezar entonces a operar en función del motivo de consulta, me cuestionaba mucho como persona también, cómo así. Entonces, pues hay una sola persona en la vida a la que yo no he tenido la oportunidad de conocer y mucho menos desde esa neutralidad del método fenomenológico, ¿sí? Yo soy un estudiante de ese maravilloso maestro, están diciendo por aquí. Ay, Publicidad política pagada. tan bonita. Si me regalan corazoncitos, eso trae un montón de gente al algoritmo para que hagamos esa trampita, ayúdenme con eso. Hermoso. Adri, entonces, Adri y todos los que están ahí viendo, escuchándome, qué rico, eh, pues me lo propuse como parte de ese proceso, ¿cierto? El día que Ujú. pueda encontrarme con mi papá, lo voy a acoger como acojo a una persona que me busca para consultarme, sin juicios, y lo voy a conocer desde cero. Y a partir de ahí sacaré entonces mis propias conclusiones. Eso apareció como uno de los objetivos en el proceso contigo, cuando estábamos por allá en el año 2016. Sin embargo, pues en esa Trabajando época, mucho ese arquetipo del padre. mucho, mucho y con mucho dolor, ¿sí? Porque acuérdate que una Ujú. de las consignas era desprenderme de los lazos de la madre para poder acceder al amor del padre. Y eso tiene muchas, 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 muchas interpretaciones o posibilidades de interpretación. Y lo que ocurre Que es que, eso, que es algo, aquí quiero aportar algo con eso que estás sí, diciendo, Juan, desprender, el camino es desprenderse de los lazos de la madre para acceder al amor del padre, y tú nos regalas muy amorosamente tu experiencia y tú dices con mucho, mucho dolor, yo quiero darle valor a esto que tú escribiste ahorita con respecto a este en vivo, ¿sí? sí, Porque que es un regalo hermoso, o sea, llevo haciendo, este es el tercer en vivo, y yo el emprender, como siempre tengo el fuego, sí, el elemental del fuego, entonces yo dije, bueno, siempre en la vida necesitamos emprender, encender una luz para todo, para aprender, para comprender, para emprender, y me sale esta belleza ahorita con semejante regalo. Miren lo que escribió en el Instagram. Dice, la palabra emprender posee raíces latinas y significa empezar a hacer alguna cosa difícil, ¿sí? Mire lo que acabaste de decir, o sea, ese proceso de soltarte de los lazos de la madre para acceder al amor del padre, o sea, de hacer la sanación de lo que son esas raíces del árbol, que es el arquetipo de la madre, lo femenino, de lo profundo, no es solo ser mujer, Juan y yo lo sabemos, pero se los queremos aclarar, ¿cierto? sí, Para acceder a lo que implica también habitar ese mundo del padre, ¿cierto? Y tú me buscas para terapia en un momento donde, claro, estabas movido por la experiencia de que ibas a ser papá, ¿sí? sí, Y lo acabaste de nombrar y dijiste, no es doloroso y no fue fácil. O sea, total, un emprender de todo tu proceso de sanación, empezar a hacer alguna cosa difícil. Dice, sí, sus componentes léxicos son el prefijo in, hacia adentro, y el sufijo prendere, atrapar. Y tú dices algo muy bello. Es aquí donde veo una relación bella. Ir hacia adentro para atrapar tus recursos y con ellos salir a cumplir tus objetivos. ¿Sí? Como quien dice, cuando vas hacia adentro, conectas con ese arquetipo de la madre, y literal Juan nos va a compartir, porque nosotros hablamos de este en vivo y también acordamos que les vamos a compartir, y el proceso de sanación con la madre biológica literal, ¿sí? No solamente el arquetipo, sino lo que ha implicado. Pero alcanzar tus sueños es importante, pero para alcanzar tus sueños es importante saber cuáles son esos recursos, y es muchas veces por esta razón, no saber cuáles son los recursos propios, que no nos atrevemos a dar el salto. Yo hoy quiero hacerte un reconocimiento, Juan, porque yo he hablado mucho en los en vivos donde he estado sola, en otras veces invitada de alguien, y otras veces, esta es la tercera vez con invitados yo, y siempre hablo mucho de las cartas del tarot. Y ya todos vamos a volver famosa por el tema Ariadna. Entonces siempre les digo que Ariadna, que la tejedora, que a mí me gusta tejer, historia, no sé qué. Pero hoy, para quienes de pronto a veces dicen eso tan abstracto que Ariana nombra con el tarot, quiénes son esos personajes, no sé qué, y la mitología, si ustedes quieren saber en vivo y en directo, en carne propia, quién es un Dionisio, élo acá.
O sea, Ahí, Juan Carlos Hincapié Bravo es la personificación de Dionisio, alias el loco. esa Sí, canción es muy... mira como dices, no nos atrevemos a dar el salto. Tu, Ujú. tu ejemplo del emprender es hermoso, Juan, porque tú diste un salto que cualquiera diría, este hombre se enloqueció. Sí. ¿Cómo se le ocurre? ¿Sí? Y a Hermoso. veces es necesario dejarse llevar por esa locurilla, por esas locuras, porque es que... Continúe, mi querido Dionisio. Hoy usted se ganó un rugir y un beso dionisiaco. Este es Dionisio, el tigre, el animal representativo de Dionisio, que ya después en otro en vivo, ya quienes han visto saben la historia de este Dionisio, cómo surgió, cómo llegó este Tan personaje. tan Con, bonitos que son los coterapeutas, Adri, ¿cierto? sí, hermoso. Este Dionisio es una cosa preciosa y él solamente se emociona cuando le tocan el corazón. En ninguna otra parte del cuerpo, solo cuando lo tocamos acá. Acuérdense que Importantísimo. la magia y la luz del loco, ¿sí? De Dionisio está en el corazón precisamente. Por eso les digo, hoy acá al frente tenemos la personificación de un Dionisio tal cual. Continúe, mi querido Dionisio. Bueno, mira, Adri, antes Mi de querida seguir, Ariadna. un abrazote a Andrés Valencia, que es mi hermanito de toda la vida, lo vi por ahí y se me empezó a chocolatear el ojo, qué rico verte. Sí, Y hermoso, güey. y a Daniel, y a Daniela, y a todos los que van entrando, porque todos tienen un vínculo muy bonito, algo que contar, una historia Ujú. bonita que compartir. Entonces, Adri, estaba aquí justo en ese momento en el que ese proceso de individuación, desprenderse de los lazos de la madre para acceder al amor del padre, se empieza, digamos, a transmutar en lo que era mi vida de ese momento. Yo hasta el nacimiento de mi hijo y los primeros 3 años, pues fui un hombre felizmente casado, plenamente Ujú. enfocado, con todo un proyecto de vida, pues en función de mi familia. Y bueno, digamos que ahí ocurrió pues que por cosas de la vida, pues la relación de pareja no funcionó y entonces aparecen pues como esos días lluviosos. Este dibujo me llamó la atención ahorita que estaba viendo mis cosas, mis recuerdos, porque marca un momento muy doloroso y ahí se ve pues como la representación. Yo estaba viendo a través de la ventana, ¿sí? Y Ujú. hay un árbol que me está acompañando, ¿cierto? Entonces, Ujú. ahí es donde yo empiezo a notar, pues como ve, tampoco es tan en vano pues lo que me estaba diciendo Adri, ¿sí? De, de esa figura del árbol, ¿cierto? Y de esa fecha y de ese momento como para contar. Esto es Mírame ya, esos ojos, Juan. Ay, qué es esa belleza. si usted supiera todo Pues lo que ya ves, generaron esos ojos, toda la locura que generaron esos ojos, Adri. ¿qué, qué Es- pasó? ¿Qué hay detrás de esos ojos? entonces, en esa historia de amores y de dolores, pues también vienen despedidas. Bueno, yo no, nosotros decidimos pues como cerrar la relación de pareja y dedicarnos a cultivar una relación como padres pues y entregar toda nuestra devoción pues a Antonio, que es como nuestro proyecto más grande. Mm. Entonces, yo tuve una esposa, me enamoré y ha sido pues un amor importantísimo en mi vida y en este momento es una persona con la que yo agradezco haber tenido un hijo, porque lo Mm. vivo con ella, con nadie más. ¿Sí? Y pues obviamente quienes me conocen saben que para mí mi principal motivación y el amor más grande que siento es el amor por mi hijo Antonio. Pero entonces como tampoco dejo de ser hombre y tampoco dejo de sentir y tampoco pues dejo como de anhelar cariñito y todo eso, pues aparece como esa temporada de locurilla, ¿cierto? Como esa carta cero ya, pero así. Se, Y entonces se yo me río. alborotó Dionisio, se alborotó Dionisio con sus locuras. Y entonces, bueno, pues aparece un nuevo amor y un nuevo camino y unas nuevas visiones, ¿cierto? Y nuevas oportunidades y un nuevo cielo y un montón de cosas. Y empieza el árbol a llenarse de vida, ¿sí? Antes de eso, mis Hermoso. dibujos eran el esqueleto del árbol, pero de un momento para acá, ¿cierto? Y en especial, pues a partir de este acceso de locura que fue este amor que tuve, los árboles en mi vida empiezan a aparecer un poco más llenos, ¿sí?
Y mira Eh, cómo ya le vas poniendo color. Antes eran como más lúgubres. sí, pues fíjate, esta es una pintura que hice en pandemia, ¿sí? En pleno Ujú. proceso de duelos. Porque resulta que es totalmente cierto que si uno no elabora un duelo así sea chiquitico, después se viene y se pega de otros, eso es una cosa, una gonorrea, Adri. Entonces, digamos que en este duelo Ahorita, ahorita les comparto el chiste de la gonorrea. en esta representación, por ejemplo, apareció una cosa muy bella. Y es que, pues, digamos que yo empecé a dejarme llevar por las pinturas, por los colores, ¿cierto? Quiero mostrar una en especial, espérate a ver si la encuentro. Esta, ¿sí? Y esto fue una meditación que yo hice para poder tramitar todos esos duelos que tenía acumulados, no solamente de la pérdida de esa pareja, que también, pues, cumplió con su aporte, con su ciclo, sino con todas esas que venían detrás de ella y que se venían acumulando aquí en las raíces del árbol. Sí, porque este Mm. árbol no representa a una persona, este árbol representa una existencia y es mi existencia. Sí, este Y árbol no cuéntales por qué, y es mucho. cuéntales por qué en la cabeza. Eh, Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos qué pasaba con tu cabecita. bueno, resulta que durante muchos años yo padecí dolores de cabeza muy fuertes y tuve un diagnóstico de cefalea crónica y Migraña. a migrañas progresivas, ¿sí? Y cuando ya entré de lleno, pues como en la vida adulta, responsable, depender de mí mismo, manejar mis ingresos, tener mi propio espacio, cierto, la vida de pareja, casarme, tener un hijo y todo eso, pues que en su momento me abrumaba tanto, ¿sí? Eh, pues digamos que la forma de somatizar, porque aún tampoco, aún no lo había pasado por proceso, era con la cabeza. Todo se convertía en una migraña que me estallaba aquí en este lado, ¿sí? Y esa migraña pues apareció por allá como a los 6 años, cuando tuve mi primer día de escuela, en primero de primaria, que la porquería profesora que me tocó me quitó la lonchera como castigo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y ahí aprendí, por ejemplo, una de las claves que nunca, nunca iba a hacer como docente, ¿cierto? Y es vulnerar los derechos de un estudiante, mucho menos, ni mucho menos de un niño. Pues resulta que un montón de experiencias en la vida me pasaban y digamos que mi forma de tramitar era tratando de meterle mucha razón al asunto. Yo tuve una tendencia a ser muy, muy racional también y ha sido como también una de mis facetas. Y en esa Como todos racionalidad, cuando llegamos a terapia, llegamos con la vida no sí, la entendemos sino desde la cabeza. y en esa racionalidad, Adri, muchachos, pues como ese intento, ese recalentamiento, ¿cierto? De pensar y repensar y esas rumiaciones mentales que se van generando y aparece la migraña como, pues como una invitada toda bonita. Y yo la odiaba, odiaba tanto la migraña que incluso eso me dañaba el genio y en la universidad pues incluso una de las chapas que me ponían era chico migraña. Mis amigos pues por allá cuando empecé regencia de farmacia. Ujú. Y también por ejemplo pues como esa tendencia a la oralidad, regente de farmacia, entonces medicinas, esa necesidad de pasar medicinas por el cuerpo y de evitar el dolor a toda costa, no me gusta que me duela, no me gusta que me duela. Y como todo eso entonces a partir de un proceso de crecimiento personal se convierte ya en una disposición diferente y es como, por ejemplo, el ejercicio que hice de quitarme los lentes, que Ujú. pues, yo usaba lentes con todos los filtros habidos y por haber para evitar que los cambios de luz o el exceso de luz me generaran dolor de cabeza o fatiga, ¿sí? Y recién separado, pues se me empezó a olvidar que tenía lentes por aquellas locurillas que empecé a hacer muy dionisíaco en ese momento. Y de un momento a otro pues, me puso como a reflexionar en torno a eso. Y Chin ya ahí chin por tu, chin chin por tu emprender de habla artesana que ahorita nos vas a contar. para allá va, ¿Usted está brindando con agua panela o qué? con Que agua igual panela literal. te, ¿Cómo es te que estás adivina? cuidando, te estás cuidando. Hace parte de este proceso de sanación por fuera y por dentro, ¿sí? En Ujú. todas las dimensiones, no solamente pues en cuerpo, también en espíritu, en alma, en pensamiento, en emociones. Eh, Por ahí entonces, está Fundación Mi Colmena, hermosos, que vamos a hacer un en vivo, no se lo pueden perder el Día de la Madre, eso va a ser brutal, mejor dicho. ay, qué rico, pero espérese, Con mi... espérese. Entonces, ay, bueno, ya me empecé a perder.
cha, 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 locurillas, cha, 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 intenciono quitarme los lentes para poder ver la realidad como es, así me duela, porque estaba recién Ujú. separado, estaba viviendo en una casa sin muebles y estaba con las sombras de lo que fue mi vida. Y eso era muy, muy doloroso, tan doloroso que yo no quería estar en mi casa. Entonces yo iba a mi casa tarde en la noche y salía temprano en la madrugada. Y alguna vez O sea, una quitándome casa los sin muebles, aclarémosles, una casa sin muebles porque tu pareja se fue y se llevó todos los muebles. O sea, sí, porque quedaste en el vacío. yo quería más a ella y al niño, claro, en el nuevo espacio donde iban a estar. Pues igual yo me defiendo con un colchón y ya, pues ahí estaba la estufa en la cocina, qué va. Pero entonces empiezo a ver las cosas como son así duelan. Y pues digamos que ya ahí había resuelto mi migraña, ¿sí? Porque un par de años atrás, justo antes pues de que tú y yo tuviéramos un momento de, digamos, ruptura, ¿sí? En la Eh, terapia. en la terapia, Se nos pues quebró una de las ramas del árbol. sí. Y yo creo que fue porque nos subimos al mismo tiempo y no puedo con el peso de los dos. Entonces, ese tracamanazo, esa carta 16, la torre. Ay, puta cosa tan dolorosa, pero tan necesaria también para vivir en ese proceso de crecimiento. Y lo que es precisamente el viaje del héroe, Adri, ¿cierto? Porque pues arrancamos con la carta, pues con el loco, ¿cierto? La carta sin número, el alfa y el omega, el principio y el fin, y todo lo que eso conlleva, ¿sí? El loco. Porque entonces, en términos también de ese proceso de crecimiento propio y de reconocer mis zonas oscuras, mis zonas erradas, pues me doy cuenta que soy un ser supremamente imperfecto. Y reconocer esa parte es muy difícil. No lo digo pues solamente por mí, sino por todas las personas que he podido acompañar en clínica y por quienes nos están escuchando que se puedan identificar con eso, ¿cierto? No hay nada más Juan, doloroso. y vamos a tener dentro de pronto una invitada muy especial que está trabajando el tema de la imperfección, lo que acabaste de nombrar. Es hermoso, eso es una sorpresa Sí, súper y lo chiva. más bonito es darse cuenta que somos perfectamente imperfectos. O sea, esa es la clave, porque es que no tenemos por qué ser cortados con la misma tijera que pereza como los chinos que todo lo hacen en maquilas. Y aquí qué rico que tenemos todavía esa facultad que incluso yo enlazo con lo que es mi propuesta de hablar artesana y es hacerlo manual, ¿cierto? No hacer las cosas macheteadas en serie, parametrizadas, así como lo que se nos exige en términos de construcción de conocimiento, porque es que experiencias como las que tú acompañas son importantísimas y las que yo he tenido la oportunidad de acompañar también con base en lo que he aprendido contigo mucho, nos dan también esa información. ¿Cierto? Y la forma que he tenido de acompañar a quienes han sido mis estudiantes, mis pupilos, que ahora son mis colegas, por ejemplo, a mí me parece bellísimo ver cómo crecen desde ahí. Eso no solamente pues se identifica en una campana de Gauss como datos o medidas de tendencia a centrar, ¿cierto? Entonces la diferencia, la imperfección es lo bello. Y empecé en esa temporada de quitarme los lentes a disfrutar de eso, ¿sí? Fue puta, sí soy yo. Es que yo me he matado toda una vida por ser perfecto y eso es lo que me hace sufrir tanto. Ay, de malas no. O sea, esto es lo que hay, esto es lo que soy, esto es lo que ofrezco. Hay Estas muchas son mis personas, locuras. hay muchas personas a las que les sirve. Hay otras con las que eso no se acopla, pues como que no comulgamos junticos, no hay ningún problema, ¿cierto? Y ahí aparece pues la oración de Pearls tan bella de, pues, resumamos, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. Y si en algún momento nos encontramos, qué rico, y si no nos encontramos, no hay problema, yo con lo mío, tú con lo tuyo. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de aceptación de quién soy, de mi imperfección, lo que va ocurriendo es que la magia se va presentando y se va presentando y la voy notando, por ejemplo, en las cosas que voy haciendo por pasar el tiempo. Porque empezamos a hablar entonces de un proceso de sanación que es, digamos, inducido por el encierro obligatorio de la cuarentena, ¿sí? Y que da como resultado entonces, por ejemplo, resignificación de experiencias tan importantes en mi vida como lo es encontrarme con mi papá, ¿sí? Y tener la oportunidad de conocerlo y de compartir mi vida con él por 14 meses, ¿sí? Eso fue De hermoso. ser hijo, de Cuéntale lo de los sentirme 5 minutos, ah, que eran que tú le pedías a la vida, como hay una canción que dice 5 minuticos nada más. digamos que en esa lógica y como parte pues de esos objetivos del proceso que tenemos y que en su momento pues eran como muy, muy necesarios para mí, yo llego a los 40 años
y yo celebro mi vida a los 40 años. De hecho, ahí es donde aparece pues como esa ruptura con todo, la carta 16, puff, macheteó mi vida después de los 40 años. En mi cumpleaños número 40 yo me encuentro con toda mi historia, pues con gran parte de mi historia, porque un regalo bellísimo que me hace pues la que era mi esposa es que invita a todos los que me quieren, los que son mis amigos de toda mi historia, y quienes van, pues fue madre, me abruman porque es demasiada información, ver gente, amigos del colegio, de toda mi vida, con Mm. amigos del trabajo, y confundirme como en un sueño porque ¿qué están haciendo todos aquí? Y fue como una especie de despedida de ese Juan, digamos, de ese Juan un tanto más suelto, digamos, como del Juan Punqueto, ¿sí? Con mi amigo Emilio nos reímos mucho de eso porque la figura es la del Ícaro Punqueto, ¿cierto? Y es un Ícaro que está cayendo del cielo, pero que está dando vueltas y en lugar de decir, "Fue puta, me estoy cayendo", está diciendo, uy, qué rico esto, ¿sí? Entonces, mientras a los 40 es eso, ¿cierto? Como ya madurar esas cosas, pues que siento es necesario madurar y para eso, pues reconocer esos dolores tan profundos que tengo y como en mi proceso personal aparece entonces la necesidad de hablar con alguien como Gilberto Incapié, Gilbert, mi papá. Entonces, ahí aparece esa ruptura, ¿sí? El 2017 es un año muy bonito, es un año muy difícil, y a partir del 30 de noviembre del 2017 yo me doy cuenta que tengo que pasar solo, sí o sí. Tú me lo dijiste muchas veces, me lo trataste de decir de muchas maneras, pero en mi resistencia yo no lo recibía, ¿sí? Me decías, Juan, Es, debes estar solo y renunciar a la familia, pero yo no lo entendía en esos términos y me parecía supremamente invasivo. Y por eso me doy es como el bonito, lujo de compartirlo, porque fue claro, importante. Y y es es bonito que importante. les compartamos, o sea, cómo donde está la fuente de la herida está la fuente del poder, porque esa ruptura en ese momento se dio precisamente por la palabra, porque yo le nombré a Juan una palabra que a él le pareció extremadamente dura, fuerte, no la asimilaba en ese momento y hubo la ruptura. Y mire cómo su propuesta ahorita tiene el hablarte al comienzo, ¿sí? Sí, Que cuando tú me dijiste el nombre de la propuesta, yo te dije, Juan, qué bonito eso que estás resignificando con el habla en las invitaciones que les hicimos, por eso le hice énfasis y hablando del tema de la dulzura y la colmena, lo que venimos tejiendo con las abejas, o sea, endulzar la palabra, ¿sí? Y tú la dijiste, ¿qué convivencia. tan teso, Adri, que estés trabajando todo eso? Porque yo me estoy conectando con esto, o sea, mi propuesta se llama Hablarte Sana y estoy haciendo una reflexión fuerte acerca del uso de la palabra, ¿sí? Y ponerle mielcita y endulzante a la palabra. Para quienes no conocen mucho a Juan, Juan Carlos Hincapié Bravo, y eso es lo que también quiero que tú nos compartas, Juan, cómo fue ese paso, ¿sí? A tu emprender, porque Juan, antes de tener su propuesta de habla artesana, que surgió en plena pandemia, en plena crisis, Juan era docente universitario, o sea, Juan es maestro, ¿sí? Y aquí también les vamos a adelantar, les queremos hacer la invitación porque lo conectamos los dos y yo le, acuérdense que he hecho cuatro en vivos por Instagram de un mensaje reflexivo acerca de la pandemia del año 2020 y luego el año 2021 y llevamos cuatro partes de ese mensaje reflexivo. Yo le dije a Juan, estoy tratando de hacer la quinta parte, no he podido, siempre me resulta algo a mí o a Vianel la periodista y yo dije, ya entendí por qué no se ha podido, ¿sí? Porque ese número 5 conecta mucho con la figura del maestro y Juan es un maestro. ¿Sí? Lo fue hasta hace poco y tú nos vas a contar, ¿sí? Siendo Sí, docente universitario, aunque y lo eres de alma y de corazón, y yo también soy maestra, desde enseñar y desde hablar y de todo esto, y desde la familia que me proviene, mi padre fue maestro, mis tíos, mis primos, entonces tanto Juan como yo, por las venitas nos corre el tema del maestro, entonces desde ya los estamos invitando. El 15 de mayo, el Día del Maestro, Juan y yo vamos a hacer un envío para que no se lo pierdan. A ver, cuéntenos, a ver, señor maestro, cómo fue ese salto suyo, ¿sí? Ese salto es loco de dejar la academia, dejar la universidad, de dejar de ser un profesor universitario y ahorita trabajar tu propia propuesta de habla artesana. Cuéntenos todo eso, cómo surgió ese nombre y cómo es que ahorita tú entonces ya eres un profesional independiente, ¿sí?
a Sí. través de la psicoterapia clínica con el arte terapia y dándole un énfasis especial a la palabra, que hoy con las ramas del árbol, con el aire, recuerden que yo les dije que el jueves pasado trabajamos el elemental de la tierra y el agua con Daniela, una invitada muy especial que trabaja ese elemental en su propuesta. Ella es madre y es profesional en deportes y les dije que el en vivo de esta semana iba a ser con el elemental del aire, ¿cierto? Entonces Juan, a través del uso de la palabra y de todo lo que implica el arte como un ejercicio altamente imaginativo, creativo, ¿sí? Entonces a Juan le correspondió el Día del Árbol, le correspondió el elemental del aire y te va a corresponder, nos va a corresponder el Día del Maestro, y dentro de 8 días tenemos un invitado súper especial, no va a ser jueves sino miércoles, porque va a ser el portal 555, el 5 del mes 5 del año 5, ¿sí? Y es un invitado muy especial y aquí tenemos de todo, no solo psicólogos, este es un ingeniero y es un ejemplo de vida bellísimo, o sea, él nos va a contar también cómo dio ese salto el loco, ¿sí? Sí. Para dejar de ser dependiente y laborar en una empresa y ahora ser el dueño de su propia empresa. Eso va a estar, mejor dicho, como Bueno, pan caliente. entonces Como pan. recapitulemos, ¿sí? Después de la pauta comercial tan bella. Sí, sí, Entrar a mis porque 40 años, muchos de los que no te conocen no saben que tú eras que tú eras profesor universitario, sí. ¿cierto? Que ese fue tu Entonces, salto. entonces ahí, bueno, vuelvo a los 40 años para poder entender la secuencialidad de lo que está ocurriendo aquí y ahora. Entrar a mis Ujú. 40 años, enfrentar ya una vida diferente a la que tenía proyectada, ser consciente de que tengo un hijo, pues y que eso no se me va a olvidar nunca, nunca, nunca. Implican un montón de cambios y en esos cambios pues aparecen cambios de rutinas, aparecen cambios de círculos de amigos, aparecen nuevos afectos y aparecen nuevos duelos, como les decía. Entonces la cuarentena, la pandemia, se convierte en un proceso en el que pues yo entro a elaborar unos duelos muy difíciles, en especial por la dueña de estos ojos, eh, que pues aquí aparece representada. Y lo curioso es eso, Ese es que empiezo hermoso. a ver entonces en la manifestación de mis duelos una figura de un árbol que me acompaña, que está o en mi cuerpo o está cerca mío. ¿Sí? Aquí es donde pues me quería centrar ahorita porque este es el manejo del color en una meditación en la que yo todos esos días de la cuarentena empecé a sanar el cuerpo porque también ocurrió algo y fue que el cuerpo me hizo un llamado muy fuerte. Y digamos que mi entrada a la cuarentena coincide con una cuarentena obligatoria porque me da un herpes zóster, que es conocido como una Mm. culebrilla, ¿sí? Y eso me da, pues, Culebrilla. sí, y eso me da, pues, a partir del día en el que yo me despido de ese amor y le digo que me va a ser muy difícil arrancármela de la piel. Y a los 8 días tenía una culebrilla que me tenía en 39 grados de fiebre, que me mandó 15 días en cuarentena para la casa, justo cuando comienza la cuarentena. Conste que Entonces, no fue el COVID. no. Su COVID fue otro. Y ahí entonces aparece esa necesidad de dinamizar mi elemental que es el aire y decir, pues fue madre, lo que Mm. pasa es que el fuego sin el aire no existe y yo soy aire. Ujú, Entonces, ujú. yo puedo dinamizar todo eso y yo puedo convertir mi energía en energía de sanación y así como este árbol llevar a mi propio ser a un estado de florecimiento y de crecimiento que me permita alcanzar y comprender la grandiosidad, ¿sí? O la plenitud que puedo alcanzar. Entonces, por eso es que les hablo de mi proceso personal, porque esto es arte terapéutico, ¿sí? Yo Mm. simplemente estaba por encarretado, pero después entrando en análisis contigo, Adriana, es que aparece pues como la capacidad también de vincular todo eso a la historia. Llevamos entonces todo eso en las venas, como tú decías ahorita, y en mi proceso Y ahí de está el sanación, corazón. sí, y en mi proceso de Está el sanación es corazón. importantísimo el tema del corazón, porque resulta que esa Mm. persona importante en mi vida, que fue mi papá, pues murió, ¿sí? Justo antes de que se reventara todo esto. Y también fue hasta bonito así, porque qué pereza, bien delicadito que estaba pues vivir todas estas porquerías que estamos viviendo nosotros. Mi papá muere a Juan, los... cuéntale lo de los 5 minutos que tú le pedías a la vida. Eso me Ah, bueno, pareció hermoso. entonces
Conociendo a mi papá, pues aparece la petición a la vida, y yo vida, pues yo no sé dónde esté, pero si me das la oportunidad de encontrarme con mi papá, solo necesito 5 minutos y que me mire a los ojos, no necesito nada más. Sí, Y la vida me regala hermoso. a través de ese amor, de esos ojos tan bonitos que pinté por ahí, la clave para llegar a mi papá, por eso esa persona es tan importante, ¿sí? Esa era su misión en su momento, ¿sí? Fue un Y puente, fue una experiencia puente. digamos que yo en su momento no la vi como un puente, sino como la portera, porque es una persona que hace magia con las llaves, pero no sabe cómo hacer magia todavía. Entonces, ahí aparece eso. Ella abrió esa puerta para encontrarme con mi papá, ¿sí? Y eso fue supremamente mágico, porque fue un llamado, un mensaje que entró y que entró en doble vía. Para nosotros dos como pareja en ese momento, ustedes dos se pueden amar muchísimo si sanan el padre. Hay que sanar las raíces y lo hacían así, Mm. o sea, el mensaje me llegaba a mí así, en el plano astral. Si no sanas las raíces, esto no va a funcionar, pero si la otra Oh, persona qué no sana sus bonito. raíces, tampoco. Entonces yo traté de Y hacer mi aquí parte estamos pues, de hablando de lo corazón. psíquico, y aquí Sí, estamos hablando de lo psíquico. sí. Aparece mi papá en la vida, ya no solamente 5 minutos, sino que yo llego y lo puedo ver a los ojos cuando lo conozco. Ay, mucho gusto, don Gilberto, yo soy Juan Carlos, su hijo. Y él comiéndose un chicharroncito me miraba. Pero tranquilo, no se Juanpa, atragante con el chicharrón, termine de comer y ahorita hablamos, vengo en son de paz. No se preocupe, vengo en son de paz. Entonces ella me miraba y se reía, es que no, mijo, yo sé que usted no viene en guerra, sino que no pensaba que llegara hoy, pero bueno, ya entendí. Y esa a noche de tus 25 40 años, años, sí, 41, eso 41, eso fue un año después. Y uno, dos, bueno, ya no me acuerdo, pero ya estamos hablando de entrado en los 40. El caso fue que alcanzó a conocer a mi papá, alcanzó a darme cuenta por qué soy como soy, alcanzó a darme cuenta por qué hablo como hablo, porque me gustan las cosas que me gustan, porque tengo un mago tatuado en la espalda, ¿sí? Él sí, la noche que nos conocimos, nos vamos a tomarnos un aguardientico por allá en un lugar prohibido, porque estamos en ley seca, y por allá me coge y me soba el hombro así todo bonito, porque yo le pregunto, papá, entre otras cosas yo quiero aprovechar pues que estamos como bien y que nos caímos bien para que me enseñes a hacer magia. Y él me coge y me soba el hombro y me dice, mijo, yo a usted no tengo que enseñarle cómo hacer magia, ¿sí? Eso usted lo lleva en las venas, los incapés somos brujos, ¿sí? ay, qué Eso belleza. me parece muy bello porque me tocaba el hombro y me tocaba justo el tatuaje. Y yo, papá, ¿usted sabe qué tengo yo ahí? Ay, yo me imagino, mi hijo, mínimo voy a hacer un tatuaje. Entonces esa figura de mi papá es bellísima, es importante y aparece en mi proceso de sanación que después se convierte en mi propuesta de hablarte sana. Sanar el corazón. ¿Por qué sanar el corazón? Porque yo estaba con unos duelos acumulados de mi historia afectiva y mi papá muere de corazón de piedra. ¿Sí? Ahí es donde yo escucho el llamado a regresar contigo al proceso, porque pidiéndole una señal a la vida después de que muere mi papá En de un corazón, envío. ¿sí? Un par de meses después te veo a ti en un en vivo cuando, pues, producto de esa rabia, de esa ruptura, de esa carta 16 de 3 años atrás, yo dije no la quiero volver a ver en la vida, pero Y pidiéndole yo le pedí señales a perdón. la vida. Oiga, óiganme, y yo le escribí con la humildad, siendo la maestra, le dije, Juan, necesito hablar contigo. No, este hombre, no, yo no tengo nada que hablar contigo. Y yo, bueno, listo, yo ya hice mi parte. Y cuando ya llega esa señal tan, tan clara, Adri, porque fue eso, o sea, pensar en mi papá, incluso estaba en este proceso, estaba iniciando este proceso de esta pintura que estaba sanando. Fíjense que estoy amarillo, ¿sí? Mm, Estoy amarillo, sí. fíjense cómo tengo el hígado y fíjense ahí ya lo que me estaba diciendo el cuerpo, porque en plena cuarentena, después de la culebrilla, me empezó a molestar el hígado y de eso es de lo que me estoy recuperando hace 20 días. Me acaban de hacer una cirugía donde me interviene en el hígado para sacarme la vesícula. Pero eso yo hace un año, en este momento, no lo tenía claro, no lo sabía. ¿Sí? Ese Mm. amarillo que pinté con tanta devoción, no sé por qué lo hice, pero resultó ser mi hígado, mi bilis. Esa verdosidad es la rabia, la putería y los hubiera que tenía acumulados en la vesícula, ¿sí? Y aparece entonces ese proceso de sanación donde yo me acuerdo que es que yo tengo mis recursos, que siempre hay una luz que nunca se va a apagar y que esa luz está dentro mío, no está en los otros, ¿sí? Está justo aquí, ¿cierto? En el plexo En el solar. corazón, Sí, en el plexo y más arriba en el corazón. perdón, ¿sí? Entonces aparece ese proceso de sanación y en ese proceso de sanación el salto al vacío, porque estamos en plena pandemia, yo estoy feliz encerrado,
pero aparece también las tiranías, ¿cierto? Y me voy dando cuenta que ya el lugar en el que estaba como que no era mi lugar. Y en un momento, digamos, tan crítico, ¿cierto? Como mitad de año del año pasado, donde todos estábamos encerrados y donde la gente estaba aguantando, a mí no sabíamos, ¿cierto? Ahora por lo menos se sabe que hay rabia detrás del hambre. En esa época nada. Yo decido dar el salto al vacío porque aparece una situación con la que yo no me identifico en mi ser docente. Amo mi ser docente, esa faceta como Ser, profesor la más amo. que ser docente, ser maestro, ser Sí, maestro. que contigo también lo entendí en proceso porque me dices tú es que la universidad no es la que te está autorizando a ser maestro, no es un contrato el que te autoriza a ser maestro. Ya tú tienes un título, tienes la experiencia, es la propia vida la que te está poniendo en ese lugar. Y aparece la carta 9 por ejemplo, ¿sí? No es la Que, universidad ni el saber de la academia. ajá, sino la vida. Y es Son la los vida abuelos y del las conocimiento. raíces y el camino que te van mostrando, ¿sí? Los abuelos Y como los raíces abuelos y del las raíces conocimiento. camino. Sí. Y con esos abuelos del conocimiento, pues la necesidad de ir a encontrarme con los ancestros, con los abuelos y hacer una meditación a través de una toma de medicina. Entonces yo me voy con mi hermanita Marisol en diciembre del año pasado a tomar ayahuasca, ¿sí? Ya había nacido mi propuesta de hablar artesana, pero entiendo por qué se apareció así de la nada, hablar artesana. 25 de agosto es una fecha especial en mi vida porque fue la fecha en la que conocí a mi papá, ¿sí? Ujú. El 2019, 25 de agosto, yo estaba celebrando 2 años de haber conocido a mi papá y estaba a punto de cumplir un año de haberlo llevado al cementerio, ¿sí? Ujú. Entonces estaba en pleno proceso de duelo de esa figura, ¿sí? Este es mi papá. Esta es la manera que tiene mi papá de presentarse en mi vida. Y fíjense dónde está el árbol, y fíjense dónde estoy yo, y fíjense cómo él me acompaña y me ayuda a buscar la meta. Esa es la meta. Ujú. Sí, yo ya Ujú. la veo. Y mi papá, desde su silencio, pero con su compañía, está ahí. Y entendí que siempre estuvo ahí Hermoso. todo ese tiempo, ¿sí? Y entendí que es que para estar con alguien no hay que hacer presencia física, ¿sí? Porque Ujú. espiritualmente lo puedes hacer y mi papá me lo enseñó y me lo compartió justo antes de morir. Y yo se lo agradezco toda la vida. Entonces aparece esa necesidad de conectarme con los ancestros, ¿sí? Aparece el 25 de agosto del 2019, pues llegamos ya, Esas, fe- después. esas fechas que se repiten, que sincrónicamente por algo se repiten. Y que son la clave para entender tantas señales, porque entonces en medio de tantas meditaciones en la pandemia, yo empiezo a hacer algo que para mí ha sido lo más bonito que he podido encontrarme en mi proceso arte terapéutico, ¿sí? Yo me El encuentro con camino del este artista. el camino del artista en un momento de bloqueo profesional donde la única opción que tenía era aguantar la lógica aplastante de la institución que me estaba contratando, diciéndome que por ser pandemia y por no salir a la calle, pues yo podía con 2, 3 cursos más. Sí, es decir, de una Ujú. manera se maneja mi tiempo, no se me permite decidir y lo que hago yo como el loco es, no, 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 no. Aquí no es mi lugar, yo me voy. Entonces Salto al aparece vacío. Salto al vacío. sí, y fíjate las fechas que se repiten, Adri, menos mal me lo dices. Y estaba esperando y lo mentalicé, ahorita sí. Justamente hoy, hace un año, 29 de abril, le estaba diciendo yo a quien era mi jefe, muchas gracias, muchísimas gracias. Ujú. Sí, Pero hoy hace un año. hoy hace un año. ¡Ay, qué Entonces, belleza! Y mira, estás compartiéndonos esto acá tan bello. Eso es un regalo de la vida para ti, para nosotros que te estamos escuchando. hace un año yo le estaba diciendo a quien era mi jefe, yo no sirvo para trabajar así. Yo le termino este semestre, yo no dejo nada botado, mis estudiantes son una prioridad, mis procesos son una prioridad. No tengo necesidad de contar con ustedes, muchas gracias, le entrego el puesto. En un mes, cíteme en el último lugar, yo le entrego todo lo que tenga que entregarle y hasta ahí llegamos y nada más. ¿Por qué? Porque hubo también, digamos, una especie de punto neurálgico y es, vea negro, es que yo lo quiero a usted como un hijo. Y aparece mi papá ya en proceso de sanación y yo, no, qué pena, señor, usted es mi jefe y yo no le permito a usted que ocupe ese lugar ya lo tiene alguien y es mi papá. Entonces Yo no me tengo hablo un como papá. un papá, porque yo tengo un papá y yo le hablo como un profesional y por eso le estoy renunciando, porque ya se nos ha contaminado la relación. Muchas gracias por la oportunidad, ¿sí? Y cada uno con un mejor futuro. Esto es para bien y para crecer. Yo no me voy asustado, yo no me voy con incertidumbre. Y quienes me vieron y hablaron conmigo supieron que en todo momento yo estuve tranquilo,
Hice el intento de pulir una hoja de vida, pero no lo sentí necesario, porque a partir de ese momento, debido a la virtualidad y a la encerrona, las personas me empezaron a escribir al WhatsApp: Juan, por favor, virtual, veámonos, ¿sí? Pero necesito hablar con usted. Entonces Hablar. coincide la, la ruptura de mi relación laboral con esa oportunidad de, bueno, entonces veámonos, ¿sí? Y Ujú. empiezo a programar sesiones virtuales y empiezo a notar que se activa otra vez esa parte clínica que tanto me apasiona y empieza a fluir, porque detrás de una persona viene otra y otra, y entonces empiezo a pasar de 2 consultas virtuales a la semana a tener 4 consultas a la semana, 8 consultas a la semana en 2 meses. Y cuando comienza agosto, que era ya como el periodo límite para decir, bueno, voy a presentarme a otra universidad para seguir trabajando, yo digo no, porque no he necesitado ni siquiera tocar la liquidación de la universidad porque esto me está funcionando. Y en agosto entonces decido que teniendo un consultorio que usaba para ir a descansar o para consultas muy específicas, pues esa es mi fuente de ingresos. Yo tengo un consultorio, yo tengo una empresa, yo no estoy desempleado. ¿Sí? Yo soy mi propio empleador y aparece entonces ya ese árbol crecido, robusto, y esa seguridad de, bueno, este es mi saber, esta es mi misión, y si así me tienes vida, entonces tú me muestras el camino. Y empiezan a llegar las personas, ¿sí? Y empieza a fluir entonces el tema y aparece ya la necesidad no de buscar un empleo, sino de formalizar mi propuesta. Porque aparece Ujú. entonces una oportunidad de hacer una pauta en un periódico. Y resulta que la fecha de cierre de la pauta de ese periódico era 25 de agosto, ¿sí? Mm. Otra vez Entonces, esa misma fecha. entonces aparece, bueno, hasta el momento 4 de la tarde, yo mandé un texto donde decía muchas veces hablar es necesario por esto y esto y esto. La compañía de un psicólogo te ayuda por esto y esto y esto. Juan Carlos Hincapié Bravo, psicólogo, arteterapeuta. Y me llaman los editores del periódico a decirme, los diseñadores, Juan, lo que pasa es que entre el texto y el nombre hay una oportunidad de que usted ponga un eslogan o una marca o algo. Usted no tiene marca. Y yo, no, mi marca es mi nombre. Ah, pero ¿quiere pautar con el nombre o quiere que hagamos el ensayo con una marca? Le podemos sugerir. Yo, ¿y hasta cuándo tengo plazo? Ah, no, hasta dentro de 2 horitas. Y yo, no, regáleme 2 horitas, en 2 horitas hablamos. De 4 a 6 de la tarde. Resulta que en esas 2 horitas yo aquí pues montando las piezas y todo O como, ya, bueno, o ya. viendo pues como el anuncio que mandé y yo, ¿qué le pongo a eso? Si yo fuese una marca, ¿cómo me llamaría? Porque a mí me gusta que me digan Juan, pero ese es el ser humano de base. Pero si yo fuese una marca, ¿cómo me llamaría? Una marca Y lo como pensaba, psicoterapeuta. exacto, y lo pensaba, y yo veía a mis compañeros, mis colegas con sus marcas y tan bonitos. Y yo fue puta, ¿qué hago? Cuando por allá una vocecita es que bobo, pues hablar, ¿vos qué haces? Hablar. ¿Y qué haces? Hablas y hablas con arte, bobo. Y yo sí, pues yo hablo con arte por eso. Y hablar con arte es sana. ¿Cómo así? O sea, hablar con arte sana me suena, pero después el con como que no. Hablar con arte sana. Como que sí, como que no. Entonces le quité el con y quedó hablar artesana. Hablar, hablarte, hablar arte sana. Yo, bueno, pero puedo fusionar hablar y arte, ¿no? Entonces hablarte. Pero también puedo hablar de hablarte y de cómo hablar me sana, ¿sí? Y entonces aparece Hablarte a ti hablarte mismo. sana. Sí. Hablar en un proceso de psicoterapia, hablar con el otro, que al terapeuta hacemos de espejo y finalmente el paciente se está hablando es a sí mismo. Yo le decía a Juan, ¿qué es eso tan brutal? O sea, Sí. hablarte, o sea, hablarse a sí mismo sana, hablar con el otro y la relación y la empatía que Y se por produce en el... Y por eso esta cosa tan bella que tengo en las manos me ha servido tanto porque es que fue gracias al encierro, gracias a esa cuarentena. O sea, para mí el mejor año ha sido el año Tú pasado. decidiste hacer de ese peligro una oportunidad. Tú Porque decidiste hacer cuando del todos peligro una estábamos oportunidad. preocupados, yo empecé a escribir y entonces por eso les muestro, porque empecé a escribir y a escribir y a escribir y a escribir Y y eso me todo traía los cuadernos a la cita y escribí todo esto y yo ya que ahora vamos a ver todo eso. no, y acuérdate que te lleva y se convirtió en una meditación de las mañanas.
que es importantísima porque es lo que me permite también fluir en mi creatividad y entender y establecer relaciones con quienes me consultan. Es decir, Ujú. esos ejercicios de ese libro de Julia Cameron, recomendadísimos, y tengo una propuesta que estoy construyendo para replicarla porque precisamente de ahí es de donde sale esta libreta que en temporada de pandemia tenía este nombre, Proyecto, y todavía no tenía este eslogan, Hablarte Sana. Hablarte. O sea que te hablaban mucho a ti mismo a través de la palabra escrita, escribiendo, escribiéndote y Y luego aparece leyendo lo que también escribías. Y aparece también, digamos, un sortilegio en el que yo me estoy dando el permiso como maestro de mostrarle al mundo mi saber, y si voy por el camino correcto, pues las personas y los compañeros van a aparecer. 25 de agosto aparece Hablarte Sana, le pregunto a la vida por una señal de si ese es el camino, y en el tarot que tengo en mi biblioteca, a las 9 de la noche veo una carta desajustada y es la carta 19, el sol, que me dice, Qué belleza. los proyectos se van a materializar, ahora siéntate y disfruta de la rueda de la vida. Y eso me pareció hermoso, ¿sí? Porque unos meses antes había escrito esto. Va a sonar un tanto narciso, pero es una reivindicación de mi autoconcepto para poder tener la firmeza de qué es lo que le ofrezco a quien me va a buscar. ¿Lo puedo leer? Sí, claro. Bueno, entonces en el proyecto para presentarme ante quien fuera, que ya después lo entendí como mi yo superior, ¿sí? Las otras esferas de mente, los, como ustedes lo quieran llamar, los angelitos del cielo, los arcángeles, todas esas manifestaciones bellas de energía aparecen aquí. Yo soy Juan. Esta es una presentación que yo empecé a hacer y que empecé a repetir todos los días aquí, mientras que me sanaba de la culebrilla, de todas esas cosas, ¿sí? Aquí encerrado, en las mañanas, cuando terminaba de escribir, ¿sí? Yo soy Juan, soy ese ser poderoso que domina su propia vida, soy fuente de posibilidades, soy libre, soy amoroso, soy valiente, soy auténtico, soy confiado, contributivo, dispuesto a apoyar y a encontrar los caminos. Soy saludable, creativo y sabio. Soy luz, soy energía, soy fuerza, soy empeño, soy intención y materialización de ideas. Soy amor y doy amor. Soy abundancia, soy generosidad y soy motivación. Acompaño en la búsqueda de sentido. Me gusta y disfruto señalando el camino. Soy fuerza aplicada, soy potencia liberada, sueño, imagino, creo, materializo. Soy arte y tengo el poder en mi palabra. Por eso hablar. Y no es un poder solamente mío, sino que es un poder que se despliega en comunión con el otro, en el encuentro con el otro. ¿Sí? Claro. Soy, tengo poder en mi palabra y la clave para ser próspero. Me amo, me honro, yo soy, yo puedo, yo realizo y creo siempre en mí. Y este es el cuaderno en el que las ideas que tenía después de hablar sana se convirtieron en esas imágenes y en esas publicaciones que he estado generando ahí. Y más adelante, en la clave para poder madurar como marca y convertirlo entonces en mi propio proyecto, en mi proyecto de emprendimiento, con miras y con perspectiva, de forma tal que ya no soy el único, ¿sí? Que pueda hablar a nombre de Hablar Artesana, porque conmigo vienen también otros colegas que en su momento fueron pupilos y que ahora también producto de ese aprendizaje, de ese acompañamiento, tienen su propio estilo como arteterapeutas. Entonces ahí es donde ya yo me doy cuenta, ¿sí? Y este es un empate muy bonito, porque es la comprensión de por qué hablarte sana, ¿sí? Sanar es un verbo transitivo. ¿Qué quiere decir un verbo transitivo? Que tiene la facultad de llevar un objeto o un complemento directo. Es decir, eh, habla por sí mismo, ¿sí? Ujú. Y el complemento, pues puede que sea necesario, pero no tan diciente. Si está sanando es porque algo estaba enfermito, ¿sí? Entonces yo puedo decir, ay, es que estoy sanando del corazón, o estoy sanando del bolsillo, ¿sí? O estoy sanando mi relación, ¿cierto? La Entonces, valoración. sí. Y si lo vamos a poner en el polo de verbo intransitivo, tiene la facultad de que es un verbo que pasa o transfiere o que se transfiere de uno a otro. Es decir, la palabra sanar puede ser propia o puede ser compartida. Yo sano o tú sanas o nosotros sanamos. ¿Sí? Y por eso el ejercicio de ahorita de emprender. ¿Sí? Esta es la etimología. ¿Sí? Entonces viene del latín sanare, que es restaurar la salud, pero también viene de sanus, que es sano, sensato, cuerdo, que es el polo de locus, del loco, del insano. ¿Sí? Ujú. Entonces, fíjate cómo empiezan a aparecer las Qué conexiones. belleza.
Qué ¿sí? belleza. Como acción humana genera entonces una voluntad de algo, ¿sí? Ejemplo, suspirar, ejemplo, sonreír, ejemplo, toser, ejemplo, hablar, ejemplo, gritar, ejemplo, soñar, ejemplo, sanar. Esos son ejemplos de verbos transitivos o intransitivos, es decir, transitivos que pueden nacer de uno mismo o intransitivos que se pueden pasar de uno a otro, ¿sí? Y eso me Y parece... otro ejemplo, Juan, sería inspirar. O sea, mi propósito es que con los invitados que yo tengo en este espacio de emprender con alma espíritu, un caminar nuestro y con el otro desde y hacia la valoración, es que estos ejemplos de vida sean inspiración, ¿sí? Para muchos que ahorita a raíz de la pandemia y antes de la pandemia ya vienen con la idea, con la intención, con el propósito de abrirse un camino propio donde puedan manifestarse todos sus potenciales, sus dones, sus talentos, o sea, un camino hacia la independencia, ¿sí? Hacia crecer, como nos lo decía Juan, siendo el símil de ese árbol que por excelencia es el arquetipo del sí mismo, y por eso es muy bonito que hoy el Día del Árbol yo dije, Juan árboles tiene todos los que quiera, es un psicólogo, sabe de todos estos procesos, es el invitado para el Día del Árbol y que sea esa inspiración para muchos, ¿sí? Es, mire ese tan bello, o sea, lo hizo en su duelo con la mujer que le inspiró los ojos que había antes, ¿sí? Y Sí. que ahí cuando estaba en pleno duelo fue que conectaste en el en vivo que yo dije algo con sanar la dureza del corazón, ¿sí? A través del endulzar la palabra, cómo hemos ido haciendo todo un tejido con la historia de Juan, ¿cierto? Con su arte y con su hablar, lo que les comenté ahorita, cómo la ruptura en esa primera parte de nuestro proceso se dio precisamente a través de emplear una palabra que no fuimos capaces de asimilar el movimiento y luego a Es, través de escucharme hablando de la dureza del corazón, él decide emprender de nuevo su camino, retomar su proceso en plena pandemia y contarme todo esto. Y yo, Juan, ¿cómo así que ya no eres profe universitario? ¿Pero qué pasó? Y yo, no, yo pues en plena pandemia me dio por hacer esta locura, por dar este salto al vacío. Este es el nombre de mi propuesta y yo tiene toda la bendición, hágale, tiene todo el permiso. Usted no necesita que ninguna no me la academia le dan, dé el permiso de ser maestro, ¿sí? Y lo estamos entonces, consagrando de nuevo y a través de es como si cada uno de estos encuentros con los emprendedores fuera una forma de consagrar, ¿sí? De que se sí, materialicen todos los propósitos, todos los sueños de cada uno de los emprendedores que van a estar sí, pasando por este espacio. Entonces, Juan, tu ejemplo es bellísimo y como no queremos dejarles cosas pendientes, ¿sí? Yo sí les quiero contar, o sea, Juan ha hecho un proceso de sanación tremendo, profundo, o sea, literal, él se soltó en los lazos de la madre, accedió al amor del padre, pudo encontrar a su padre durante 14 días, después de que ya toda una vida de no verlo, 14 y meses. aún 14 meses y aún sigue en el proceso de sanar con su madre a través de la palabra, sí, él todavía está en eso. Recién, fue muy bonito, Juan, es uno de los terapeutas para el seminario del yo, que ustedes saben que como tenemos que obedecerle al Padre, la norma, la ley ahorita que nos encerró, no lo pudimos hacer porque no es virtual, es vivencial, o sea, como lo tenemos diseñado, es pura vivencia, ¿sí? Juan es uno de los terapeutas, fue el primero que pensé en él y lo convoqué y le dije, Juan, no quiero hacer este seminario sola. Y ahí, y como el alma se nutre tanto de lo simbólico y de lo artístico, yo necesito que tú a través del arte nos apoyes mucho en este proceso. Entonces, como tienes almita rebelde de niño dibujando a los profes y todo, ustedes saben que los convocados para el seminario del yo son puras almas rebeldes. ¿Cuándo lo vamos a poder hacer? No sabemos, eso es una locura. Tal vez en julio con él el loco, bueno, no sabemos cuándo va a ser, pero Juan es uno de los terapeutas que nos va a estar acompañando a través del arte, va a haber una terapeuta a través de la danza y Emilio, tu amigo que lo nombraste ahorita con el tema de la música, que ustedes saben que siempre cerramos estos en vivos con música, Juan también se conecta muchísimo con la música, entonces esa partecita de lo que ha sido el sanar de él con su madre, yo sí quiero como rescatarlo y darle ese valor, porque ha sido un proceso difícil, ha sido todo un reto, ¿cierto, Juan? Ahí vamos. Y Cierto. también como reconociendo un ancestro muy importante en la vida de Juan,
Para que ustedes sepan, les voy a contar un chisme de otro de los dones que este hombre tiene y que por eso lo conecta totalmente con Dionisio. Acuérdense que yo les he dicho que Ariadna es una imagen más dulce de la muerte. De hecho, en este tarot de Crisal y Tarot, Ariadna es la muerte, ¿cierto? Esta es una imagen más dulce de la muerte en comparación a la calva, la calaverita hermosa, ¿cierto? Y yo les he dicho siempre que Dionisio también tiene mucho que ver con la muerte, porque cuando él da este salto al vacío, al abismo, como lo hizo Juan, que se enloqueció, renunció a ser docente universitario y él se enloqueció y dijo, yo no sé qué voy a hacer, pero ya, mi camino es otro, sí, el alma lo estaba llamando. Juan tiene una conexión muy fuerte con la muerte y es un don y es un talento. Yo quiero compartirles esto y yo sé que él me está dando el permiso. Cuando él me buscó, porque está ahí, se tapa y todo, porque lo que te inquieta en ese momento era que ibas a ser papá, pero tú le hiciste mucho énfasis al Reiki. O sea, más que como psicóloga, tú me buscaste más, fue como terapeuta Reiki. Pero de la locura de Juan no se quedó conmigo tanto con el Reiki, sino con la psicoterapia. Si ustedes le dieran la resistencia a este hombre para iniciarse en Reiki, Juan, no, pues yo, Juan, ¿cuál es la resistencia? Pero tú no me buscaste a mí, fue por el Reiki, porque yo soy maestra en el arte sagrado de sanar con la mano. Resulta que es que este chiqui, cuando estaba pequeño, su abuela era la materna, ¿cierto? La paterna. Mi abuelita materna. Ojo, pues, que donde está la herida, ahí mismo está la fuente del poder. O sea, los juegos de Juan pequeño, que a su abuela se le ocurrió la maravillosa idea, ¿sí? La abuela de Juan se llevaba a Juan, era todos los días Juan, ¿cierto? No estoy exagerando, era todos los días. Los juegos de Juan era todos los días en el cementerio San Pedro, para allá se los llevaba su abuela. Entonces Juan aprendió a jugar con la frialdad de las lápidas de los muertos, o sea, es una historia retesa, ¿sí? Y resulta que cuando ya por fin venció la resistencia y se quiso iniciar en Reiki, ¿cuál fue el mayor don que a Juan se le despertó con la iniciación de Reiki? O sea, Juan tiene un asunto teso con los muertos. O sea, Juan a veces puede prever antes, ¿sí? Si no se escucha, se escuchan los silbidos. Si alguien se va a morir, ¿sí? Y cuando alguien llega a su consulta, si tiene un asunto, no, las consultas con Juan, esto es de alto voltaje. Si tiene un asunto que sanar con alguien que ya está muerto, mejor dicho, este hombre, mejor dicho, no se le puede decir mentiras. O sea, Juan todo eso lo ve. O sea, Juan, literal, tú eres un Dionisio, o sea, tú tienes una conexión muy bonita con ese componente ontológico de la psicología humanista existencial y es la muerte, ¿sí? Y lo que nosotros hemos hablado, o sea, ir a un proceso de psicoterapia es un morir y un nacer, ¿sí? Es un dejar morir como el árbol, que ahorita les compartí la imagen, o sea, hagamos como el árbol, que el árbol deja lo que ya está muerto para que pueda renacer algo más. Juan tiene un don y un talento con la muerte, para que lo sepan, pues ahí les conté el chisme. O sea, no es solamente la palabra, ese es otro de tus dones, o sea, tú tienes un asunto ahí con la muerte, ¿sí? Para llevarlo a un potencial sanador. Entonces, Juan, muy bella tu presencia hoy acá, tú aportaste como el elemental del aire y les vamos a dar un regalo súper especial, ¿sí? O sea, para alimentar más este tema de darle el valor, de la valoración, ¿cierto? Emprender con alma, espíritu, un camino nuestro y con el otro desde y hacia la valoración, que se los quise volver a mostrar hoy porque en el envío pasado lo tenía con letra amarilla y no se veía el valor y yo bueno, algo muy valioso, o sea, con uno de los pacientes y Juan nos va a contar, lo vamos a contar antes o después de la canción. O sea, la canción que les vamos a compartir. Espérate un momentico, terminemos por este lado, que falta un empatecito y ya ahí tú vas preparando y yo les voy contando por qué elegimos esa canción esta vez. Voy buscando la canción. Si tú vas buscando la canción, yo voy a cerrar ya por acá. Estos son, digamos, parte de los dibujos que hice en el encierro de la cuarentena, pero ya enfocado en la propuesta de hablar artesano. Y lo que salía era un asunto muy loco, pues como muy onírico, ¿cierto? Muy Alicia, muy
muy un país de las maravillas, pero era lo que también veía, por ejemplo, en las meditaciones y lo Son que se me hermosos esos dibujos tuyos, son sí. hermosos. Y Ujú. ahí pues aparece la figura del árbol en todas partes. Esta foto me parece bellísima porque estoy pues con mi amor más grande, que es mi niño lindo Antonio, ¿cierto? Pero también estoy con mi papá, que nos acompaña en todo momento, ¿sí? Y pues tan charro que las fotos que me toma mi hijo, por ejemplo, pues las que más me gustan son las que tienen un árbol que me sale de la cabeza. Entonces por eso quise poner esa foto aquí. Y esta Que frase pues tenemos, que tenemos un video hermoso con Antonio que se los vamos a compartir cuando hagamos el seminario del Yo Inspirado en Sol, porque esta belleza, cuando lo invité, me dijo, Adri, pues a mí el que me explicó la película Sol fue mi hijo Antonio. sí, mi niño es cuántico y yo no sé de dónde sacó esa información, pero sí, con solamente ver el tráiler, pero eso es otra historia. Entonces, en función de cada uno es como un árbol, ¿sí? Después me encontré con la frase, pues que es bellísima, de somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿sí? Ujú. Y ahí es donde también aparece esa palabra tan bella que es emprender, porque si no Mm. emprendemos y lo más difícil es emprender, pero para volver a salir, ¿sí? Es decir, el Hacia viaje y la adentro, salida es hacia adentro, ¿sí? La salida, emprender el la viaje puerta, interior. acuérdate la resistencia tan grande en su momento cuando tú me dijiste es que te estás negando a salir por la puerta estrecha, ¿sí? Y pues cómo me ha servido también pasar por esa puerta estrecha. Entonces aparece, queríamos como compartir porque a Adri, y ahí yo quiero pues como meter la cucharada, Adri acostumbra en sus live cerrar con una canción, ¿sí? Entonces me preguntaba por una canción que digamos diera cuenta como de este proceso y tengo muchas desde lo personal, pero le decía yo a ella, no, es que Me pasaste poner, varias, y yo, ¿cuál de todas? poner el poeta Halley ya es también revelar demasiadas cosas y es hacerlo como muy personal, entonces descartada y esa no, porque igual pues ya es una historia que se contó. Pero aparece una canción que se construye en el marco de un proceso de acompañamiento en los últimos meses. Y aparece por parte de un ser bellísimo, este es un hombre joven, es un veinteañerito, que tiene algunas dificultades, pues que él nombra como ansiedad, ¿sí? Y este hombre tiene un saber y una magia, pero vastísimo, vastísimo, Es porque hace impresionante. música, hace música. Entonces, Un parte del artista. ejercicio que hemos hecho pues en el proceso fue, digamos, una meditación, porque aparece como un ejercicio, como para alivianar esas tensiones, porque digamos que pasó por una temporada donde para presentarse en público, digamos que se estaba poniendo muy nervioso, ¿sí? Tanto que se Ujú. estaba poniendo ansioso y eso estaba pues como afectando su capacidad porque pues toca el saxofón y si le tiemblan los deditos y todo, pues ya de entrada, o si no controla el aire, pues ya de entrada la está embarrando. Y eso le estaba generando pues como algunas cargas. Y arrancamos con un ejercicio pues que a mí se me presentó, que yo lo he hecho pues como en otros contextos y que tiene relación con estas meditaciones orientales y es hacer una meditación casi tipo mantra cuando desbaratamos el nombre y solo nos quedamos con las vocales. Ejemplo, El si yo nombre me de la llamo persona. Juan, sí, ejemplo, si yo me llamo Juan, entonces es hacer una vocalización con la La U, A. A, y ese fue el ejercicio para que este chico se alivianara un poco, para que tomara conciencia de su cuerpo. Y a partir de ahí, él empezó a ver cosas, ¿sí? No a verlas pues de alucinar, sino a integrar información. Y sale como Qué resultado bonito. esta canción que me parece pues que es una canción muy bella, porque si ustedes le prestan atención a la letra, lo que ocurre es que hay un entramado bellísimo, ¿sí? Y lo que se está haciendo, y por eso ese nombre también como tan bello, porque esa no fue sugerencia mía. Eso fue cuando él me manda la canción a decirme, Juan, mira la canción que salió del ejercicio que hicimos la otra vez. Y la canción se Hermoso. llama Constelación 26. ¿Y qué es una constelación? Sino una agrupación intencionada de varias figuras que tienen una forma específica, como lo que ocurre en una estructura tipo árbol o en una familia, ¿cierto? Entonces ahí es donde aparece, digamos, esa canción como tan bella, como un ejemplo también de lo que va ocurriendo en esos procesos de sanación a través del arte, de los que yo he venido hablando, porque ahí es donde, digamos que mi nombre, mi propuesta de hablar artesana cobra relevancia y no es cualquier tipo de arte y no es hacer por hacer,
sino que también hay una intención y es de rescatar entonces todos esos recursos que tienes adentro tuyo y ponerlos a favor tuyo como potenciales, ¿sí? Entonces, cuando nos damos cuenta que somos buenos para algo y que tenemos esa potencialidad y la podemos empezar a explorar, a ejercitar, a fortalecer, aparece la magia, porque todos somos buenos para algo venimos a este mundo. Una misión debemos Tenemos cumplir un si nos vamos por esa potencial. vida, en términos muy existenciales. Y ahí es donde aparece entonces Habla Artesana. En el caso, por ejemplo, de este chico con la canción, este chico me parece que tiene un futuro, ¿sí? Yo le digo a él, usted es un maestro en música, y él me dice, no, yo estudio licenciatura. Y Juan, ¿qué es esto? Y es que es una canción súper extraña, o sea, no es que rime, no es, es como si él le hubiera puesto música, algo que que él lo nombra, que es su sentir, y le puso un arreglo musical, pero la canción es la expresión de su alma. Voy a pararme un Sí. momentito, por eso me quité los audífonos, qué pena pues que metí ahí la mano y todo para quitar los audífonos. Despidámonos de una Porque vez, despidámonos con la canción, porque ya en un ratico ya nos cortan la publicación, pero alcanzamos a poner la canción, ¿cierto? Porque siempre valoramos tanto la luz como la oscuridad en los procesos, ¿sí? Tanto las Sí. raíces como las ramas del árbol. Entonces, voy a Y apagar los la luz un momento. Voy a apagar como siempre. Mientras tanto, saludos a Isabela Pedrosa y a Pedrosas y Pedrosas, qué bueno que estén por ahí, ojalá que les llegue el mensaje. Saludos a Olga Uribe, tan bonita que estuvo por ahí escuchando, Daniel Pérez, Daniel González, te quiero muchísimo, amigo. Andrés, te quiero muchísimo. Andrés Valencia, mi Me dice hermanito la de la... oscuridad, Juan, esta lucecita es para ti, para consagrar tu proyecto de habla artesana una vez más, ¿sí? Con la vibración dionisiaca, acuérdese pues. Con el vino, con todo lo que tú mueves a través de esta propuesta de la artesana. Entonces vamos a compartir esta canción que es inédita y Disfruten que la es canción. una creación de un paciente Juan. Listo, voy a voltear la cámara. La Muy canción, atentos, muchas gracias por el tienen apoyo, que por los estar muy comentarios. atentos, muy atentos, muy atentos a lo que dice esta canción. Espérate, a ver, yo miro acá. Un momentito, que me falta darle play. Listo. Voy a arrimarlo un poco más. Yo creo que aquí no lo muestra completo lo que decía. Aquí, eso. Que no puede más, quédate. Un abrazo surgirá y está la magia. Hermoso. Mejor dicho, ese hombre puso fue a cantar su alma Sí, y total. su espíritu también. Por aquí está esta figura en su presentación. Sí. Resuena mi alma con mis alpargatas, la tierra me llama, mujer morada, calmo tus tormentas, luego con palabras
Juan, ¿cómo es que se llama tu paciente? No, no, es así, dejémosla así en reserva. Ah, Cada bueno. una de las estrofas de la canción es uno de los miembros de la familia de él. Sí, qué belleza. Ave Sí, Mari. Soy más grande que lo que crees que puedo yo hacer. la letra es bellísima. No, es que hay una fuerza en que creer. Sí. Y hay una clave también, Adri y amigos, y es que en la lógica de la alquimia, el alquimista para poder, por ejemplo, en el caso de los sortilegios, para que sean efectivos, los debe formular en verso, deben rimar, algo así como lo que estamos viendo. Sí. Eso también hace parte de la magia del proceso, si lo podemos nombrar así. No quiero ser, liberaré mi cuerpo en piel. Voy de niña tierna a explosiva diva, cantaré mi misa. Siempre que mi alma tenga fe, Mm. eso está hermoso. Soy un ave en vuelo. Buscando mi amor. Esta última estrofa para los emprendedores. Sí. Ya ahí vienen el tronco del árbol, la Los raíz. ancestros. Ajá. Voy a arrimarlo un poquito más. A mis ancestros encarno. Mire el arte acá. Pinto, Bellísimo. creo. Maestra de ensueño. Te llevarás mil sorpresas. Paz Rosa, que por ahí la vi ahorita y es una de las que quiere emprender. Bienvenida, vea el llamado que le están Se haciendo. conectó una rosa, ahorita la vi. Y no, es que todo es bello. Esta última parte, todavía mucho más, porque es la que cierra, ¿cierto? Mire, La que amarra todo. mire qué belleza. Y es con la que yo me conecto, por ejemplo, desde mi proceso también con mi papá, con mi padre. Y yo con mi madre, que también ando en ese proceso. Soy tu piel. Recuerda tus raíces. Perdona cicatrices. Puedo ser luz en la oscuridad. Ave Y María. la No, evidencia es tu existencia. no, mejor dicho. En la oscuridad, mi mayor herencia es tu existencia. Bellísimo. Mejor dicho. ¿Ah?
Ahí Por ahí tú. Elizabeth está preguntando si la canción está pública. Se llama Constelación 26 y la pueden encontrar en YouTube. Se las podemos compartir en nuestros Facebook o algo así. Bueno, También. muchas gracias por haber estado acá, Juan. O sea, el mayor valor es la presencia de cada uno de ustedes en este proyecto de emprender. Con alma, espíritu, sí, un caminar nuestro y con el otro desde y hacia la valoración. El mayor valor de todo este proceso son estos ejemplos de vida, o sea, es poder escucharlos a ustedes, contarles estas historias, ¿sí? En esto, miren lo que se convirtió la contada de las historias, bueno, contar todas estas historias de vida, de emprender, de pasar por momentos de oscuridad, de luego ir superando y dando cada paso hasta un nuevo proceso, hasta un nuevo momento. Juan, hermoso tu propuesta de hablarte sana, muy valiente, haber dado ese salto al vacío, ¿sí? Dejar algo hermosa mi brujis, por ahí están diciendo. Sí, ¿Sí? es que Erika Echavarría es de mis mejores amigas de toda la vida, mi hermanita, una de mis hermanitas que quiero muchísimo, entonces qué rico verla ahí. De tus brujis. Bueno, muchas gracias, Juan. Hermoso tú por haber aceptado la invitación. Ya saben que el 15 de mayo, el Día del Maestro, Juan y yo vamos a hacer de nuevo un en vivo juntos, ¿sí? Y en 8 días, el miércoles, a las 8 otra vez, el 555, el portal de este año, tengo un invitado muy especial, un hombre también, ingeniero, y él también nos va a contar su historia, que también es todo un viaje heroico. ¿Sí, Juan? Bien. Hermosos todos, Adri, un todos los abrazote, mensajes. gratitud por siempre, un abrazote grande para vos, sabes que te llevo siempre por aquí. Bueno, chaito. Y Y gracias a todos gracias los que a estuvieron, ustedes qué que bonito, nos pasé muy estuvieron rico, me acompañando. divertí. Sí, muy bello, muy bien. Claro, es que también es gozarnos esta contada, estas historias del emprender de cada uno de nosotros. Un abrazo para todos. Te adoro, mi Juan. Eres un ser de luz. Por Ah, ahí, tan mejor linda dicho, mi bruja, esa es mi una bruja. preparación Hermoso. impresionante. Chao. Chao, chao.